¿Cuántos saben de ustedes que estamos en un plan de lectura bíblico? ¿Cuántos saben? A ver. Hay algunos que no saben. ¿Por qué se van todos? ¿A dónde se van? Bueno, los perdonamos. Estamos leyendo el Nuevo Testamento y estamos con las cartas de Pablo. ¿Quiénes pudieron ir leyendo que están al día? ¿Cuántos están al día? A ver. Amén, unos cuantos, gloria a Dios. Me parece que resultó, Juan, lo de los 2 capítulos por día resultó, me parece. Estamos... ¿Con qué terminamos de leer hoy? Efesios. Mañana comenzamos Filipenses. ¿Y después de Filipenses? Sí. Colosenses, muy bien. Algo que les haya quedado grabado de estos días que estuvieron leyendo. Yo veo que algunos publican, ponen textos, enseñan, dan doctrina, ideas. Está bueno. A ver, ¿alguno de ustedes que se le haya quedado algún texto que le haya impactado hoy? Leo nos decía una palabra que recibiste, qué bueno que esa palabra haya marcado nuestras vidas. ¿Alguien quiere compartir alguna palabra que recibía? ¿Qué palabra fue? Acá en Efesios 4 habla de los ministerios, ¿no es cierto? El mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo. Ajá. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños arañados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, queremos hacer todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Bueno, ahí sigue. Y yo pensaba en esto de no ser niños zarandeados, ¿no? Porque es como que yo lo veo en mí y en muchas personas, como que es muy normal encontrar una idea, uy, qué interesante, entonces para toda mi vida es eso, ¿cierto? Y de repente, no sé, es la gracia, de repente es la ley, de repente son las obras, de repente es evangelizar, de repente es... Y como no ser tampoco zarandeados por cosas que son, por ir al Señor, pero que nos hace ser, yo me cabeza, ¿no? Como que siempre el objetivo es Cristo, ¿no? Amén. Todas las cosas que el Señor nos hable, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pensaba en eso, que por eso es la plena estatura de Cristo, no es solamente algo, claro, no es solamente, no sé, evangelizar, o no es solamente tener conocimiento, no es solamente el fruto del Espíritu, sea todo. Amén. Pues bueno, ¿eh? Muy bueno. Gracias, María Amor, nuevamente. Estos libros, yo voy a hablar hoy sobre Gálatas, voy a hablar sobre Efesios y voy a hablar sobre Filipenses. Dicen, oh my God, no me voy hasta las 11 de la noche. Pero simplemente mencionar de cada libro. Por ejemplo, Gálatas, ¿de qué habla? Bueno, hoy estamos peor que nunca. ¿Cuál fue el propósito de la carta de Pablo a los Gálatas? Corregirlos de la doctrina de los judaizantes. Muy bien. Y corregirlo entre el pueblo, pero refutar la doctrina de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? ¿O quiénes eran? Los judíos que se habían convertido al cristianismo, digamos, pero creían que además de creer que Jesús nos salva por la fe, digamos, por creerle a Él, decían que para ser salvos teníamos que cumplir con los ritos de la ley, como la circuncisión, por ejemplo.
Claro, muy bien. Bueno, y ahí Pablo es muy duro con esto. Les dice, ¿se acuerdan cómo les dice a los Gálatas? Insensatos. Habiendo comenzado por el Espíritu, terminan por la carne. Y algunos se pensaban que era cuestiones de comida, ¿no? Pero no, era cuestión, la carne tiene que ver con la ley. Porque la jaula de la carne es la ley. Pero la ley nunca pudo cambiar ni controlar la carne, ¿viste? Entonces, es el Espíritu, es la gracia. Ahora, cuando le habla a los Gálatas, le habla en realidad no solamente a una iglesia que estaba en Galacia. Galacia sería una provincia y había varias iglesias en esa provincia de Galacia, fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Amén. Entonces Pablo, acá vemos algo importante, incluyendo Iconio, Listra y Derbe. Ahí había iglesias que Pablo había plantado en su primer viaje misionero. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que estuvimos compartiendo, que estuvo compartiendo Fran sobre Patmos? ¿Cómo era? De Nazaret a Patmos. Y ahí, no lo compartimos con todos. Qué lástima. Pero fue muy bueno ver cómo se movilizaban los apóstoles, cómo se plantaban las iglesias, cómo las iglesias crecían y se desarrollaban. Y Pablo era como un padre cuida que guardaba a sus hijos, ¿sí? Y entonces él les hablaba desde esa paternidad, desde ese amor, como un padre que cuida a sus hijos, y entonces los regañaba, los retaba, los corregía y les enseñaba. Y vemos ahí en Gálatas ese amor de padre que exhorta a sus hijos a permanecer firmes. Yo creo que el versículo clave está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nosotros lo usamos como texto también en uno de nuestros retiros, que recuerden que el domingo tenemos el retiro Madurando en Cristo. ¿Quiénes están madurando acá? No es un retiro para maduros, es para los que están madurando. Este retiro está hecho para los que están madurando en Cristo. Amén. El capítulo 5, versículo 1 de Gálatas dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. ¿El yugo de esclavitud cuál era? La ley. Que por el esfuerzo de la carne tenía que cumplirla la ley. Cristo nos hizo libres de la ley para vivir agradando a Dios, guiados por el Espíritu Santo, que es el único que puede controlar la carne. ¿Quién es el único que puede matar? El único que puede controlar, el único que puede destruir el pecado y la carne es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Lo dice Romanos 8, ¿se acuerdan? Ahora, una característica especial que tiene esta carta es que, y en alguna parte lo dice, es que está dirigida no solamente a la iglesia de Galacia, sino a todos los cristianos. Y nos llega hasta nosotros hoy. ¿Y qué actual es esta carta? Si bien nosotros no estamos enfrentando una doctrina errónea en cuanto a los judaizantes, hay muchas cosas dando vuelta en el ámbito cristiano y evangélico más, muchas cosas que están dando vuelta que nos pueden apartar de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no me refiero solamente al pecado. El pecado es lo más obvio. Pero pueden haber doctrinas, enseñanzas, y tomo lo que decía María Amor, a veces hasta ministerios, cosas que nos atan a otra cosa que no es Cristo. ¿Se entiende? Y Cristo nos hizo libres para vivir para Él, no para vivir para nosotros o vivir para algo más que no sea Él.
Yo no vivo para el ministerio, no vivo para la iglesia, no vivo para ninguna otra cosa que no sea para Cristo. Y mi caminar y mi andar tiene que ser para Él, agradándolo a Él, haciéndole caso a Él, siendo obediente a Él. Podemos tropezarnos con esto. Tenemos que estar atentos, con los ojos abiertos, hermano. Con los ojos abiertos y la palabra en el corazón y en la mente. Porque dice la palabra que nosotros, que somos maduros, tenemos que juzgar las cosas. Está bien, decimos, no hay que juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ¿a qué se refiere con ese no juzguéis? No juzgar a los demás, no hacer un juicio sobre los demás. Pero sí tenemos que hacer un juicio de evaluación espiritual, porque la palabra dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. O sea, el juicio tiene que estar. Yo tengo que juzgar y evaluar si esto es verdad, si esto es de Dios, no es de Dios, si esto que estoy pensando, sintiendo, viene de Dios, no viene de Dios. Dice la palabra, probá los espíritus. Cuando dice probá los espíritus, que también está en estas cartas que estamos leyendo, no se refiere a hacer una degustación espiritual de los demonios, ¿viste? Sino se refiere a ver las doctrinas que estamos recibiendo. Cuando habla de estos espíritus, cuando dice probar los espíritus, oración de Dios, se refiere a las enseñanzas que nosotros estamos recibiendo. Entonces yo tengo que tener la capacidad espiritual, la madurez, para no comerme cualquier cosa, sino probar. A ver, hay que comprobar. ¿Y cuál es la vara de medir con la cual yo pruebo los espíritus? Amén. La palabra, que es lo que Dios nos dio para de alguna manera nosotros encaminarnos. Entonces Pablo efusivamente reprende a los Gálatas que, habiendo conocido la verdad, tan pronto se apartaron de la verdad para seguir espíritus engañadores que los llevaron con una doctrina aún atractiva. Porque había muchos, los judíos tenían la religión más importante de la época. Entonces había muchos que se convertían al judaísmo porque les atraía el hecho de tener un solo Dios, el hecho de que ese Dios único, que era el creador de los cielos y la tierra, no era como los otros dioses que se enojaban y que por ahí si tenían ganas te atendían y si no tenían ganas no te atendían. Este era un Dios de amor, de misericordia, de poder. Era el Rey de Reyes. Entonces era una religión atractiva. Cuando aparece la religión cristiana y muchos judíos se convierten, querían seguir manteniendo ese estandarte o ese status quo de la religión más importante. Y claro, los gentiles o los que no eran judíos que se convertían tenían que primero convertirse en judíos. Y después, porque si vos no sos judío no podés ser cristiano, ¿se entiende? Porque hasta Jesús era judío. Entonces lo que le enseñaban a la gente decía, no, primero vos te tenés que convertir en judío para hacerte cristiano. Entonces vamos a leer en alguna de estas cartas de Pablo que dice que el verdadero judío no es el que cumple la ley, sino es aquel que obedece a Dios de corazón. Amén. ¿Y Efesios de qué habla? Primero, antes de entrar en Efesios, como punto para resaltar, aplicación práctica. Ojo, cuidado con las doctrinas, las enseñanzas, las cosas que andan dando vuelta alrededor nuestro, que nos apartan la mirada de Cristo para ponerla en otra cosa que puede ser hasta buena, pero que no es Cristo. Amén. Efesios. ¿Cuál era el propósito de la carta de Efesios? En algún momento lo hablamos hace bastante. Como que habla de nuestro lugar en el plan de Dios, en la creación de Dios. Bien.
do gentil poder desfrutar da herança. What? Los gentios poderem desfrutar. Ah, los gentiles que pueden disfrutar de la gracia. Ah, amén, sí, sí. Y del cuerpo, digamos, Bien, muy bien. del cuerpo de Cristo. Sí. Intencionalmente Pablo escribe esta carta a los Efesios, que de alguna manera estaban sufriendo alguna clase de persecución. Tanto la carta de Gálatas como Efesios, Filipenses, Colosenses, son cartas, como él era el apóstol de los gentiles, escritas para los gentiles, que estaban pasando por diferentes situaciones. Los Gálatas estaban sufriendo... ¿cómo es que se dice? Estaban sufriendo persecución, no, sino, ¿cómo es que se dice? El acoso de los judíos cristianos que querían que ellos se convirtieran en judíos, ser cristianos y que se circuncidaran, etc. Los efesios, por otro lado, no estaban pasando ninguna persecución, no había ninguna herejía que enfrentar, no había ningún problema, como por ejemplo cuando escribe la carta a los Corintios, había problemas en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los hermanos que discutían y bla, 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 sino que esta carta que escribe Pablo a los Efesios era para fortalecer y animar a las iglesias de la zona. ¿Para qué es esta carta? Para fortalecer y animar. Fortalecer la fe de los creyentes, explicándoles la naturaleza, el propósito de la iglesia y lo que es el cuerpo de Cristo. Esta es la carta por excelencia para entender la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Si vos querés saber qué es la iglesia, para qué está la iglesia, cómo funciona la iglesia, podés leer Efesios. Amén. Y cobrar fuerzas y fortalecer tu fe mirando a Cristo actuar en su cuerpo, que es la iglesia. Esto es maravilloso. Por eso es muy interesante cuando nosotros maduramos y crecemos espiritualmente y dejamos de leer la palabra para sumergirnos en la palabra. Ya no la leo solamente, sino que investigo, descubro cosas, saco enseñanzas. Ya no me conformo con solamente leer un versículo lindo que me habla y que me hace bien, sino que ahora estoy investigando, estoy escudriñando, estoy descubriendo, y desde ahí después tengo un material impresionante, no solamente para fortalecer mi fe, sino para compartir con otros hermanos, para animar a otros hermanos. Porque esta carta que escribe Pablo a los Efesios era para fortalecerlos y que a través de ellos otros sean fortalecidos. Amén. ¿Has sido fortalecido por la palabra de Dios en algún momento de tu vida? Se ve que necesitamos leer más. Necesitas ser más fortalecido, ¿no? ¿Has podido fortalecer a otros con la palabra? ¿Dar una palabra de Dios para fortalecer la vida de otros? Has podido, ¿verdad? Qué bueno que es hacerlo esto, ¿no? Ponerlo en práctica. Ahora, yo creo que hay un versículo clave ahí en Efesios. Vamos a buscarlo, capítulo 4. ¿Se acuerdan que cuando yo enseñé sobre Efesios hace bastante ya, o hace un par, hablábamos de que ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Efesios? Estaba preso, muy bien, estaba en la cárcel. Y él lo dice ahí en el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, y fíjense la expresión que usa, en el Señor. No estaba preso y decía, yo estoy preso por culpa de la justicia de este mundo que no entiende a Dios. Estoy preso en el Señor. Porque cuando uno madura y crece en el Señor, se da cuenta que todo lo que le pasa en Cristo. No hay fuera de Cristo nada que me pase. Amén. Entonces, si vos no tenés para comer, estás muerto de hambre en el Señor.
No es que te morís de hambre fuera del Señor o que tenés necesidades fuera del Señor. Todo está en Cristo. Amén. Eli. Acá en esta versión dice, yo Pablo preso por la causa del Señor. Claro, exactamente. Por ahí va más como en el tema yo lo entiendo más como que estaba súper jugado Pablo. Entonces, no es que todo lo hacía como que era, bueno, esto me está pasando por causa del Señor, sino que realmente vivía las cosas por causa del Señor. O sea, su vida estaba totalmente entregada a eso y no había otra chance de que no le pasaran las cosas por el Señor. No, claro. O sea, no era una cuestión de que él se ponía a pensar y decía, no, y esto será porque justo, o sea, él estaba totalmente entregado, no había forma de que fuera por otra cosa. Exactamente. Bueno, y él desde la cárcel le escribe, ¿vos cómo te sentirías? ¿Estás medio desanimado porque te están persiguiendo, porque te están acusando, porque te hablan mal de vos, te critican? Pero estás en tu casa, tenés tu comida, tenés tu familia, tenés tus cosas, pero estás sufriendo de alguna manera una clase de persecución. Y de repente recibes una carta de alguien que está preso, privado de su libertad. Y te escribe para animarte. ¿Cómo te pondrías vos? Bueno, realmente es interesante que Pablo les escribe desde la cárcel y les exhorta y les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo de alguna manera invita a seguir adelante a la iglesia, desarrollándose, creciendo, enfocándose en lo que se tiene que enfocar. Por eso les dice, con la vocación que fuiste llamados, dice, y con toda humildad y mansedumbre, cómo tienen que tratarse entre ellos, estar unidos, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, entendiendo que somos un cuerpo, que fuimos insertados en este cuerpo por un bautismo, por un espíritu, porque es el Espíritu de Dios, llamados a una misma esperanza, teniendo un Señor, una fe, un Dios y Padre de todos. O sea, como no se desenfoquen, fortalezcanse en el Señor, no se desenfoquen y hagan lo que tienen que hacer. Yo pues, preso en el Señor, se los digo, sigan adelante. Amén. Y esta palabra también viene para nosotros hoy, porque esta palabra fue escrita para los efesios y para los creyentes en cualquier lugar. Y yo diría en cualquier época. Porque muchas veces nosotros también nos desenfocamos de Cristo, pero muchas veces nos desenfocamos de la iglesia. ¿Se entiende? La primera carta, Gálatas, enfoca la mirada de las personas hacia Cristo y les dice que permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Efesios apunta a esto, a que somos un cuerpo, que somos una iglesia. Si ustedes quieren entender esto, justamente como es la iglesia, Pablo usa varias figuras en esta carta. Usa la figura de un cuerpo, de un templo. Habla de que la iglesia es como el misterio, un misterio de Dios. Habla de un hombre nuevo, habla de la novia, habla de muchas figuras representando a la iglesia para entender el concepto de lo que Dios quiere hacer con la iglesia y lo que es la iglesia para Dios. Sí, Nacho. Y también tenemos que
como tener la visión de Dios, de la iglesia también, ¿no? Y la importancia que Dios en su misericordia nos dio, digamos, como cuerpo. Acá recién leía en Efesios 3, en el versículo 10, que dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Digamos, como que ahora Dios nos comisiona a nosotros como cuerpo, no como individuo, a revelar a Cristo al mundo, digamos, sino como iglesia. Exactamente, me robaste el texto, pero te perdono. No, pero es justamente eso, ¿no? Lo que decía Nacho, el texto ese que levanta a la iglesia a un lugar prominente, ¿no? Porque a la iglesia le es dada esta facultad, este deber, este derecho de anunciar, ¿sí?, lo de Dios. Todo lo de Dios, o sea, todo lo que pasa de Dios en el mundo es a través de la iglesia. Algunos están esperando alguna manifestación especial de Dios y dicen: ¿y por qué Dios no se manifiesta como se manifestaba en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios no se manifiesta haciendo señales en el cielo o haciendo señales en la tierra? Porque la señal más significativa, la manifestación más significativa, la presencia más poderosa de Dios en la tierra ya está hecha, es la iglesia. Que la iglesia lo entienda, que nosotros lo entendamos o no entendamos, es otra historia. Pero la manifestación de Dios en el mundo es a través de la iglesia. El mundo va a ver a Dios solamente, y los poderes espirituales y el mundo espiritual va a ver a Dios solamente a través del ministerio de la iglesia. Amén. Amén, ¿se entiende, no, esto? Y es muy fuerte esto. Por eso no debemos desenfocarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia. Y no me refiero a iglesia en un sentido institucional, sino como el cuerpo de Cristo, como lo presenta Pablo a los Efesios, ¿sí? Como un cuerpo, como un templo donde Dios viene a habitar para manifestarse al mundo. ¿Sí, Fran? Lo que vos estás diciendo tiene como un costado que nosotros muchas veces no vemos, me parece a mí. Y es que eso nos da una responsabilidad muy grande a nosotros. Y que nosotros a veces llamamos iglesia a cualquier cosa. Y yo creo que a la iglesia le falta, no a la iglesia en general, también a nosotros como personas, como el cuerpo de Dios, es como que Dios ya hizo las cosas, nosotros dejamos como muy light todo. Yo creo que esta palabra lo que está diciendo es muy fuerte para la iglesia. Y que por ahí la leemos, ya lo hemos leído varias veces y todo, pero en realidad está diciendo, está llamando a que el pueblo de Dios viva de una forma íntegra. Y el ser el pueblo de Dios y el cuerpo de Cristo necesariamente nos tiene que pesar, en algún sentido. De tener una responsabilidad para con Dios, los unos con los otros, para poder hacer esto que dice el texto, de anunciar a las regiones espirituales quién es Dios. Y cómo nosotros, con qué autoridad vamos a hacer las cosas si vivimos como vivimos muchas veces. Si la iglesia, vos veas, a nivel mundial está muy bastardeada la iglesia. Y eso no es obra del diablo, es obra de la iglesia misma. Claro. Yo creo que, como algo que a mí este texto me lleva a pensar es la responsabilidad que yo tengo al ser parte de la iglesia. Y que no podemos llamar a la iglesia cualquier cosa. Hay gente que no es la iglesia, por más que se diga ser la iglesia. La Biblia, como vos decías bien, Efesios dice que es la iglesia, y bueno, ahí está. O sea, creo que nosotros tiene que haber en nosotros una actitud de juzgar las cosas. Y eso nos tiene que llevar a vivir a nosotros también de otra forma, me parece. Sí. Exactamente. Bueno, creo que las cartas de Pablo un poco apuntaban a eso, ¿no? A sacudir a los hermanos y ver realmente dónde están puestos por Dios. Porque ¿quién nos puso acá? El Señor. El Espíritu Santo nos pone a cada uno en el cuerpo según Él le parece.
Pero todas estas figuras que él usa, el cuerpo, el templo, que es como un misterio, cuando habla del matrimonio, ¿se acuerdan en Efesios 5? ¿Quieren que hable un poco del matrimonio? No, está bien. Acá hay algo que decía Fran y que no puedo dejar de mencionarlo, es que la iglesia está conformada por personas que han sido redimidas, que han sido, por eso habla del nuevo hombre, ¿viste? Yo la vi a Jadasa que levanta la mano y me parece que es Karina, ¿viste? Esperá, ahora sí. Pero habla del nuevo hombre. La iglesia está conformada por personas que han nacido de nuevo. Yo muchas veces lo he dicho. Nosotros pensamos que somos parte de la iglesia porque estamos en un listado de miembros, pero en realidad el que define la iglesia es el mismo Señor. Y es el mismo Espíritu que el que nos pone en el cuerpo. Nosotros, por supuesto, decimos, bueno, las puertas de la iglesia están abiertas para todos. Pero de alguna manera hay condicionantes para ser parte de la iglesia. Uno se tiene que realmente entregar a Cristo, se tiene que convertir, tiene que ser redimido y nacer de nuevo. Por eso dice de guardar la unidad del Espíritu. El que nos une, los que nos unimos no somos nosotros. Decimos, che, vamos a unirnos y formar la iglesia del Señor. No es un acuerdo entre nosotros. El que nos unió, el que nos pegó, como el albañil pega los ladrillos en la pared, es el Espíritu Santo que nos puso en el cuerpo de Cristo para edificar este templo santo que es para el Señor. Amén. ¿Y yo qué tengo que hacer? Ahí lo dice bien claro, yo tengo que guardar la unidad que el Espíritu logró. Yo no me tengo que despegar del resto de los ladrillos que están formando este templo. Porque hay algunos que no se quieren pegar, ¿viste? Tienen como un impermeabilizante, algo así, que no agarra el pegamento, ¿viste? Vos los pegás un poco y el ladrillo empieza a salir de la pared, ¿viste? Se empieza a salir. ¿Por qué? Haces fuerza para salirte. Quédate ahí. Ahí te puso el Señor, quédate ahí. No, pero yo quiero estar en el pináculo del templo. Yo soy un ladrillo de allá arriba. Señor Jesús, entreguémonos a la obra del Espíritu con de alguna manera este peso y esta carga que decía Fran, nos tiene que llevar no a hacer cosas. Porque decimos, hoy somos la iglesia del Señor, vamos a hacer. Sino a verdaderamente ser. Y creo que acá está bien claro lo que dice Pablo ahí en Efesios. Es muy simple. Tenemos una vocación, un llamado. Permanezcamos ahí. Amén. Con humildad, mansedumbre, soportando con paciencia el ladrillo que te pegaron al lado. En amor, ¿sí? Sabiendo que somos un cuerpo, ¿ok? Donde cada uno... Y ahí viene el pasaje que leyó María Amor hoy, ¿no? Después en Efesios 4, más adelante, cuando habla de los dones que le dio a los hombres, que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y después habla de los que constituyó para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un trabajo que hacer, amén. Hay un trabajo al cual todos somos llamados y somos capacitados por el Espíritu para hacer. Finalmente, termino con Filipenses. El propósito de la carta era agradecer a los filipenses por la ofrenda que le habían enviado a Pablo. Pero las cartas de Pablo no eran unas cartas que decían, gracias por la ofrenda, voy a estar orando por ustedes nada más. Sino que escribió una carta terrible. Filipenses es una carta imperdible. Él escribe a los filipenses con esta idea de agradecer. Pero hay una característica en esta carta y que Pablo usa muchas veces la palabra gozo. Gozo.
Dice, yo creo que hay un versículo clave que a mí me impactó y siempre lo repetí. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos, por si no te quedó claro. Creo que la carta de Filipenses marca una de las características más importantes de la iglesia. Y una de las características más importantes de aquellos que tienen su mirada en Cristo, como los Gálatas, los que están centrados en Cristo, formando parte del cuerpo, Efesios, ¿sí? Tienen una característica filipense, que es el gozo. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Si vos estás centrado en Cristo y sos parte del cuerpo, hay una característica que te tiene que marcar, que es el gozo. ¿Amén? Perdonen si cometí una herejía en unir las tres cartas en este mensaje. Pero Pablo usa muchas veces la palabra gozo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Fíjense lo que dice, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Fíjense que la característica de la carta escrita a los filipenses es el gozo, es la alegría. Si ustedes quieren una carta positiva, lean Filipenses. Amén. Si no, si quieren deprimirse o quieren dormir en cama de clavo, lean Hebreos, por ejemplo, al final, cuando habla de los bastardos que no van a heredar etcétera. Pero, por ejemplo, Filipenses es una carta, de alguna manera, se ve la gratitud de Pablo, verdadera, por los filipenses, por los hermanos, cuánto los amaba, las expresiones de gozo que hay son impresionantes. Aún en los pedidos que Pablo le hace, no son exhortaciones o retos, sino son pedidos con una característica de alegría. ¿Amén? Fíjense ahí en capítulo 2, versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, o si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad, ¿qué dice? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y va a hablar este pasaje que es un himno. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se ve el gozo. Quiero apurarme. Capítulo 3, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y le habla ahí de los perros que andan dando vueltas. Pero fíjense que la característica de la carta es el gozo. Pablo no va a hablar como le habla a los Gálatas insensatos, no les dice eso. Les habla con amor, les habla con afecto, les habla con cariño.
les habla pidiéndoles hasta permiso. Y por último, en el capítulo 4, dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Qué te está pasando, hermano? Que te come las uñas. ¿Estás ansioso? No sabía cómo decírtelo. Mira. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu situación que estás viviendo? ¿Que te tiene preocupado? ¿Que te tiene mal? Lo digo para mí mismo también. Tenemos tantas cosas ahora para preocuparnos, ponernos ansiosos y mal. 5 días de lluvia y a mí se me ocurre pintar. Y vos decís, esto parece lo que dijo Luca, ¿no? ¿Viste? La nena que se lastimó el dedo gordo y vio sangre. Es una pavada. Hay cosas tan importantes que están pasando, cosas tan graves. Pero no importa la gravedad, es cómo a vos te afecta. Y Pablo dice, he aprendido. ¡Wow! Eso es madurez. He aprendido ¿a qué? A contentarme. Ven, gozo, alegría. Está contento. ¿Por qué? Porque le va bien. Porque le va excelentemente bien, porque tiene éxito en todas las cosas, porque las puertas se le abren de par en par en todas las situaciones, porque logra todo lo que se propone. No, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así, lo que decíamos hoy, ¿no? Si te morís de hambre es en el Señor también. Y cuando está en el Señor, ¿cuál es la característica de el que está centrado en Cristo y es parte del cuerpo? El gozo. Y entonces dice, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí dice el famoso Filipenses 4:13. ¿Se lo acuerdan? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero antes tenés que pasar toda esta y aprender. ¿Viste? Porque es fácil decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces los cristianos somos tan terribles que repetimos, declaramos, ¿viste? Decimos cosas y no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Pablo pudo decir esto después de tener hambre, padecer necesidad, pasar circunstancias difíciles. Escúchenme, estuvo preso la mitad de su ministerio. Las cartas de la cárcel son las mejores. Y vos decís, ¿puede ser positivo eso? Y hermano, yo digo, a veces nuestras cárceles, nuestras prisiones, nuestras cuevas donde nos escondemos son los lugares de tratamiento intensivo de Dios. Pablo, cuando se convirtió, tuvo que estar mucho tiempo en el desierto. No rechacemos las situaciones. Aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Porque nuestra vida está centrada en Cristo y somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, la característica distintiva de nosotros no es la amargura, no es el enojo, no es el infierno, es el gozo. Amén. Y el gozo del Señor, dice la palabra, es nuestra fortaleza. Entonces, si vos aprendés a contentarte, cualquiera sea tu situación, no te van a poder desdibujar la sonrisa que vas a tener en la boca siempre. No importa si tenés hambre, si tenés frío, si no te salen las cosas bien, si no tenés plata, aprendiste a contentarte. ¿Por qué? Porque tu vida está centrada en Cristo y sos parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, que es justamente el cuerpo de Cristo. La representación de Dios en la tierra es a través nuestro.
Wow, y eso me causa más gozo que cualquier otra cosa. Hermanos, gocémonos en el Señor. Amén. Dejé esto para el final para de alguna manera subrayar esto. Si nuestra vida está en Cristo y somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, nuestra característica distintiva tiene que ser el gozo. El gozo del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hay religiones que se manejan por la culpa. Hace sentir culpable a la gente para sacar provecho de la gente y controlar la masa. ¿Sí? ¿Sabían eso, no? Hay religiones que usan la culpa para sacar provecho de la gente. Y hay varias religiones que hacen eso. Pero nosotros nos quedamos con esta palabra de Dios para nuestra vida. Permanezcan firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Recordando que somos un cuerpo, la iglesia del Señor, que se goza cualquiera sea su situación. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés viviendo, nuestro gozo no es por las circunstancias, sino porque el Señor está con nosotros. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las pruebas, las dificultades, las necesidades, las pérdidas, todo lo negativo que puedas pasar en tu vida es para fortalecer tu vida en Cristo. Aún sin entender, sin comprender, sin saber por qué, todas las cosas que vivimos nos ayudan a bien. Amén. Finalmente hay algo que no entendemos, pero Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás y oremos. Señor, queremos agradecerte por esta noche, por poder estar en este lugar, por poder, Señor, escuchar tu palabra, hablar tu palabra, leer tu palabra, que es la que guía nuestro camino, que es lumbrera nuestro camino. Señor, y te ruego que así como Pablo le escribió a los Gálatas exhortándolos a estar en Cristo, en la gracia, no otra vez sujetos a la ley, a la esclavitud, a la culpa, al pecado, porque Cristo nos hizo libres. Así como le escribió a los Efesios para recordarles quiénes eran. De la misma manera que tu Espíritu venga en esta noche a traernos esta palabra al corazón. Somos tu cuerpo, tu iglesia. Somos uno. Tenemos la misma esperanza, el mismo Señor, el mismo bautismo, la misma fe. Somos uno. Aunque muchas veces nos distanciamos, podemos llegar a enojarnos, a rechazarnos entre nosotros, tú nos has puesto en el cuerpo como una piedra viva en el templo santo que tú estás edificando, y somos parte los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a amarnos, a soportarnos, a ser humildes, a no buscar nuestro propio bien, sino el del otro. Ayudarnos, bendecirnos, exhortarnos, ministrarnos, hablarnos. Señor, que todo esto se haga conforme a tu Espíritu. Y que la característica que nos distinga, Señor, como iglesia, como tu iglesia centrada en Cristo, sea siempre el gozo. Por eso te ruego que pongas un manto de gozo ahora sobre nuestras vidas. Sin importar lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, nos gozamos. Nos gozamos en el Señor. Aunque tengamos, no tengamos, aunque podamos, no podamos,
Como se sienta nuestra alma no importa. Yo exhorto a mi alma como lo hacía el rey David. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Porque todavía he de alabar a Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo muestra en quién creemos. Señor, te alabamos, te bendecimos y nos gozamos en ti en esta noche. Nos gozamos, mi hermano. El Señor nos habló recién y el apóstol Pablo le decía a los filipenses: gozaos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjense, hermanos, en el Señor. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la palabra. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestro lugar, nuestro refugio. El gozo del Señor. Nos gozamos, Señor. Nos gozamos en ti, Jesús. Y te alabamos, Rey, y te bendecimos. Eres tú mi fuerza.